Seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar de la visita del presidente Barack Obama a México y a Costa Rica. Ok, ¿qué tiene que ver esto? Ok, tiene que ver, pues, obviamente, como todos los países, sobre nuevos acuerdos bilaterales, nuevos acuerdos de cooperación en el área tal vez de educación, en el área de científica y en diferentes tipos de áreas. Ok, pero más allá de todo eso, ¿en qué beneficia la llegada de Barack Obama a México? Ahora, se habló específicamente también del tema de la inmigración, pero ¿cuál es el precio que va a pagar México si estos deciden llevar esta legislación o deciden aprobarla? Realmente, esta nueva legislación que nos daría, obviamente, o que daría papeles a los millones de indocumentados. El problema es que yo miro en todo esto que México tiene que pagar un precio, y créanme, Estados Unidos no va a hacerlo de gratis. Obviamente, el gobierno de México se tiene que comprometer a algo, ya sea a continuar con una lucha contra el narcotráfico, una guerra infructuosa que no ha traído absolutamente nada más que la desigualdad, o obviamente que ha traído ¿cómo podrías llamarlo? Que ha traído a México realmente una destrucción social, en pocas palabras, ¿ok? Eso es lo único que hemos ganado con esta guerra que Estados Unidos, en la cual Estados Unidos apoya a México al 100% con ayuda no solamente de helicópteros y también con aporte económico, con más de $1,000 millones anuales, obviamente, y esto obviamente ha traído más que problemas y dificultades al pueblo mexicano. Ok, pero también, más allá de lo que hayan hablado del área del narcotráfico, del área de la educación, lo que también me parece interesante es que a su llegada, obviamente en Costa Rica, se le preguntó por parte de una de las televisoras, ya que la acompaña esta televisora específicamente, que es de origen latino, no de origen latino, pero de habla hispana en Estados Unidos, lo acompaña en su viaje. Y estoy hablando de Univisión. Y María Elena Salinas, que es la presentadora de noticias, obviamente en Estados Unidos, de esta televisora. Pero cuando se le preguntó referente a que si la Casa Blanca o Estados Unidos iba a aceptar la candidatura de Nicolás Maduro, el actual, o el presidente interino hasta este momento, y que luego va a tomar posesión en unas semanas más adelante, ya de la presidencia, se le preguntó si tomaría a Barack Obama, se le preguntó si aceptaría la Casa Blanca, la nominación, obviamente aceptarían a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. ¿Y quién es? Yo me pregunto, ¿qué tipo de presentadores tiene este canal, Univisión? Pero ahora les voy a decir por qué razón me parece ridícula y absurda la pregunta. Porque en primer lugar lo eligió el pueblo venezolano y los asuntos venezolanos lo deben resolver los venezolanos, ¿ok? Aquí no debe ni siquiera hablar de política sobre un país, Estados Unidos, cuando todavía hay problemas en este país. Estos los debe de resolver el pueblo venezolano. Y yo siempre he dicho que desafortunadamente Enrique Capriles no es más que un vendido de Estados Unidos. Y obviamente los hechos están ahí porque antes de las elecciones viajó a Miami a reunirse con todos aquellos grupos que de cierta manera salieron de Venezuela. Y yo estoy hablando de los burgueses que salieron de Venezuela y se refugiaron en Estados Unidos y que ahora aquí a través de Estados Unidos siguen su lucha política en contra del gobierno que instaló, o aquella política que trajo Hugo Chávez a Venezuela y que continúa con Nicolás Maduro. Por lo tanto, es obvio que aquí hay intereses, ¿ok? Y a Estados Unidos y a los burgueses que salieron obviamente de Venezuela no les interesa en absoluto lo que sucede con el pueblo venezolano. Les interesa el apoyo que pueden obtener de Estados Unidos y obviamente el poder para sí mismos. Ese es el problema. Pero cuando se preguntó todo esto a Barack Obama, yo me pregunto, porque desafortunadamente Univisión y Telemundo no son cadenas como mucha gente piensa, que son de origen latino y que por ser de origen latino vamos a mirar noticias reales o noticias realmente importantes. No, Univisión sigue siendo o es hermana o cadena de MSNBC, CNN, CBC y todas estas corporaciones que manipulan los medios de comunicación o que manipulan la noticia. Por lo tanto, Univisión no tiene absolutamente, y créanme, porque yo lo he visto, y Univisión es una de las televisoras más ridículas que yo he visto de habla hispana, o sea, y al mismo que Telemundo. Telemundo pertenece a la cadena de Fox, que también es otra cadena manipuladora y que obviamente
Telemundo y todas aquellas cadenas de origen de habla hispana en Estados Unidos no son más que las títeres, o que son aquellas otras cadenas que no son más que hermanas de las grandes corporaciones de Estados Unidos. Así es que sus comentaristas, sus presentadores de noticias no son más que otro montón de títeres que solo dicen la noticia como la quiere el gobierno, para no incomodar al presidente Barack Obama. Obviamente no le van a hacer preguntas que lo incomoden a él, van a hacerle preguntas que le conviene al gobierno y de la cual ya tiene una respuesta. Eso es lo que están haciendo, realmente. Porque en todo caso yo le preguntaría por qué Estados Unidos no le interesa o no quiere reconocer al gobierno de Venezuela, pero sí reconoce ante Bahrein y no permite elecciones libres en Bahrein, en Saudi Arabia o en Qatar, donde protestas se miran todos los días en contra del gobierno. Pero de esto no se le pregunta, ¿verdad? O sea, no hacen un balance. Por eso les digo yo que estas cadenas, como Telemundo, y todo este tipo de cadenas, a lo cual responder, y todas estas cadenas, disculpen ustedes, porque estoy un poco, digamos, molesto con el tipo de preguntas ridículas que hacen los reporteros, nuestros supuestamente reporteros de origen latino, que no son más que otro montón de idiotas que nada más presentan la noticia, pero que no investigan realmente la noticia tal y como es. Ellos nomás miran un screen que les dice lo que tienen que decir, es todo. Y a eso le llaman ellos investigadores o presentadores, no son nada. ¿Ok? Lo otro, la respuesta de Nicolás Maduro a esa petición referente, porque observó precisamente esta entrevista a través de Univisión, en la cual él dijo que era ridículo y absurdo que, por ejemplo, Barack Obama, es más, en pocas palabras, lo llamó textualmente, dijo que es el Commander-in-Chief of the Evil, o sea, que es el comandante en jefe de la maldad, y que todo lo que dice referente a Venezuela es una ridiculez y es una tontería y no tiene ética al hablar de Venezuela. Es cierto, ¿ok? Y disculpen, no es que yo esté a favor de Nicolás Maduro, estoy en favor de aquellos que de una u de otra manera dicen las cosas tal y como son, sin esconderse y sin decir palabras a medias o sin tratar de matizar la realidad. Y esa es la realidad, desafortunadamente. ¿Ok? Amigos, Nicolás Maduro sigue siendo, y creo que es el hombre fuerte de Venezuela, y obviamente Enrique Capriles es un perdedor, que no importa cuánto apoyo obtenga Estados Unidos, ya en estos momentos no tiene sentido. Y creo que Nicolás Maduro se va a fortalecer aún más, y para las próximas elecciones va a tener mucho mejor opción Maduro que cualquier otro candidato que vaya a correr en contra de Maduro. Y eso es una garantía, eso se los digo yo, porque yo sé que el pueblo venezolano está avanzando, aunque mucha gente piensa lo contrario, el pueblo venezolano está avanzando mucho más que el resto de Latinoamérica. Amigos, nos vemos a la próxima, gracias.